Buenos días. Hoy 5 de enero de 2021, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo del Pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, extender la suspensión de las actividades jurisdiccionales y continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia, y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos de la salud pública en el virus SARS-CoV-2, el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, así como el artículo primero de la ley sobre uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general a través del portal web del tribunal, les pido me manifiesten si cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico de cada sala. En este momento, le pregunto al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, ¿cuenta con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión? Gracias, magistrado presidente. Buen día, buenos días a todos mis compañeros. Cuento con audio y video para el correcto desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Paldomino Guzmán, ¿cuenta con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión? Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados. En atención a su petición, le manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, ¿cuenta con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión? Buenos días, magistrado. Sí, cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, ¿cuenta con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión? Sí, presidente, cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando la mano derecha. Para efectos del sentido de las votaciones, y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En este caso, de que algunos de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando la mano derecha. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Buenos días de nueva cuenta, magistradas, magistrados. Proceden a sus términos y una vez que fueron verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13 que, como se mencionó por usted, fueron publicados en el medio oficial de difusión estatal.
así como en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de la Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19, así como el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al señor secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencias. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se comprobó de asistencia la declaratoria del quórum legal, 6 ponencias cuyos fines de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a consideración del mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano y expresarlo de manera expresa. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, señores magistrados, señora magistrada y señores magistrados. Para iniciar con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado de la primera sala. Adelante, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente saludo con atención y respeto a la magistrada, magistrado secretario general, y comienza la intervención de esta primera sala abordando lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 163/20, interpuesto por el apoderado legal de una persona moral en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala en el proceso número 106, segunda sala -20, acuerdo mediante el cual se desechó la demanda por incompetencia. Previo al abordaje de los 3 agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Una ciudadana, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de una persona moral, presentó demanda de nulidad, la cual le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal. Seguida la secuela procesal mediante acuerdo de 17 de enero de 2020, el magistrado de la segunda sala de este órgano jurisdiccional desechó la demanda por incompetencia. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su discernimiento. Dichos disensos se estudiarán por esta ponencia de manera conjunta, por estar los mismos estrechamente relacionados en su argumentativa. Esta ponencia considera infundados tales disensos para revocar o modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes razonamientos. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio, pues, contrario a la determinación del magistrado de la segunda sala, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato sí tiene competencia para conocer de la resolución emitida el 11 de enero de 2019 por la Dirección de Inspección del Trabajo, pues arguye que es una autoridad estatal. Continúa manifestando quien recurre que la propia demandada en la resolución controvertida de manera expresa le señaló que la competencia a fin de dirimir y acceder a la justicia administrativa es de conformidad a la legislación estatal aplicable, es decir, autoridades del Estado. Si bien la fundamentación para determinar la multa es un ordenamiento federal, el procedimiento con el que se desahogó el trámite del mismo fue con legislación estatal, mediante una autoridad de ese mismo orden de gobierno. Finalmente, arguye quien recurre que con el desechamiento de la demanda se vulnera su derecho de acceso a la justicia como derecho humano fundamental que debe regir en cualquier materia. No obstante ello, y tal como lo resolvió el magistrado de la segunda sala, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de acuerdo a esta ponencia, no tiene atribuciones para conocer del asunto planteado,
pues en principio así fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis, marcada bajo el número J22/2015, décima época, publicada el viernes 8 de mayo de 2015. Segunda sala que en torno al tema materia de debate determinó de manera general que el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir leyes que organicen el trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y en general de todo contrato de trabajo, en las que se prevean condiciones mínimas de contratación, así como el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen respeto a la dignidad de las personas. Continúa precisando dicho alto tribunal que la fracción 21ª de dicho precepto constitucional establece que la aplicación de las leyes del trabajo que se emitan en términos de esa norma corresponde a las autoridades de los estados en sus respectivas jurisdicciones, pero siempre serán competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios y a las empresas que ahí se establecen. El último párrafo del apartado A del artículo 123 constitucional también precisa que serán competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones del trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hubieran sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa y las relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Como se ve, la norma constitucional regula el ámbito de aplicación de las leyes laborales, reservando a la Federación la competencia exclusiva de las materias ahí precisadas. Esto es, conforme a dicha norma, tanto las autoridades locales como las federales pueden aplicar las leyes de trabajo que sean expedidas por el Congreso de la Unión para regular las condiciones mínimas de contratación y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que garanticen el respeto a la dignidad de las personas. Sin embargo, las locales no podrán aplicar las que se refieren a la competencia exclusiva de la Federación. En esa tesitura, la Dirección de Inspección del Trabajo del Estado de Guanajuato es la unidad administrativa de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno de esta entidad, que tiene a su cargo los asuntos que competen en materia de trabajo al titular del Ejecutivo Estatal, como es la vigilancia de la estricta aplicación y observancia de las leyes y reglamentos en materia laboral, a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional. Para desempeñar las funciones que tiene a su cargo, la Dirección de Inspección del Trabajo cuenta con la facultad de practicar visitas e inspecciones a las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, y en caso de detectar infracciones a la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones, podrá tramitar y resolver los procedimientos administrativos que al efecto se instauren. Así, la Dirección de Inspección del Trabajo en el Estado de Guanajuato tiene competencia para vigilar e inspeccionar que las empresas y establecimientos privados apliquen las leyes en materia laboral a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional multicitado, excepción hecha, por supuesto, de aquellos casos de competencia exclusiva de las autoridades federales. En el caso que nos ocupa, la directora de Inspección del Trabajo del Estado de Guanajuato actúa con las facultades que le otorga la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, como autoridad administrativa del Estado de Guanajuato competente para vigilar, inspeccionar y en su caso sancionar las violaciones a las leyes en materia laboral, por lo que en ejercicio de las mismas impuso una multa a la empresa hoy actora. Por su parte, el artículo 1008 de la Ley Federal del Trabajo establece que la imposición de sanciones por el incumplimiento de la normativa administrativa en materia del trabajo solo está encomendada al Secretario de Trabajo y Previsión Social, a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quienes podrán delegar esas atribuciones en otras autoridades subalternas, mediante acuerdos publicados en los correspondientes periódicos oficiales, regla la cual está igualmente prevista en el artículo 5, fracción primera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que autoridades diferentes que las señaladas por el legislador, particularmente el Ejecutivo Federal, instauren otras autoridades con competencias definidas en normas de carácter orgánico. Pues, insiste, de conformidad con el artículo 524 de esa ley, el legislador reconoce la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Federal, mediante la facultad reglamentaria, emita una norma jurídica de carácter orgánico, a través de la cual asignen las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las atribuciones necesarias para el desarrollo de las facultades previstas en la ley. Lo anterior
porque el artículo 1008 de la Ley Federal del Trabajo contiene la facultad originaria del Secretario de Trabajo y Previsión Social para imponer sanciones a las infracciones previstas en el título 16 de esa norma, mientras que el numeral 30, fracciones segunda, cuarta, quinta, séptima y décima cuarta del reglamento interior de la referida dependencia estatal, se advierte que dicho ordenamiento de las oficinas de representación federal del trabajo en el ámbito territorial que les competa tendrán la atribución de instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos para el cumplimiento de las normas de trabajo de previsión social contractuales de carácter laboral y las normas oficiales mexicanas. En el caso que analizamos, la Ley Federal del Trabajo constituye una norma administrativa federal, cuyo incumplimiento invariablemente será la justificación de la imposición de sanciones en aquellos procedimientos iniciados al amparo del Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones. Por ello, con independencia del tipo de autoridad que lleve a cabo el procedimiento fiscalizador estatal o federal, lo cierto es que la sanción eventual será por infringir una norma administrativa federal, lo cual restringe la competencia en materia de este órgano jurisdiccional y constituye un supuesto de competencia directa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así pues, no obstante que el artículo primero, segundo párrafo del Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones dispone que las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y las leyes que regulen el procedimiento administrativo de las entidades federativas se aplicarán a los procedimientos que ésta prevé, lo cierto es que la materia a fondo del asunto sigue siendo federal. A mayor abundamiento, se desprende de los artículos 1, 2 y 3 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, que dicho ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los centros de trabajo. Y su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Ahora bien, por autoridad del trabajo debemos entender a todas las dependencias, unidades administrativas, federales, estatales y de la Ciudad de México, que cuentan con facultades para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y aplicar las sanciones en los casos que así procedan, pudiendo ser facultades directas encomendadas por el reglamento en estudio en relación con la Ley Federal del Trabajo a las dependencias o unidades administrativas estatales, o haber sido encomendadas a estas derivado de los eventuales convenios de coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y el cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo celebrados con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por su parte, el artículo 529, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, dispone que en los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, esto es, define la competencia para la aplicación de las disposiciones laborales de manera excluyente. No pasa inadvertido que el artículo primero, segundo párrafo del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, la disposición aplicable de manera supletoria es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Lo cierto es que el fondo de la fiscalización y materia de la posible sanción sigue siendo con relación a una norma administrativa de carácter federal, como lo es la Ley Federal del Trabajo. Como fue precisado, el ordenamiento legal que rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral en los centros de trabajo, a que se refiere es el Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones. Cabe señalar, a manera ilustrativa, que la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 3365-17-10-01-6-ST, vía sumaria, reconoció y resolvió el procedimiento de inspección en donde el coordinador de inspectores, en su carácter de director de inspección del trabajo de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, impuso unas multas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación federal. Esto es, dicho Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce y resuelve de tales multas. Como se advierte, se trata de una multa administrativa por infracción a leyes federales, impuesta por autoridades locales, a saber,
el director de Inspección al Trabajo, con fundamento en preceptos locales como el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en su parte adjetiva. Pues ello constituye el ejercicio de facultades delegadas, pero no cambia la naturaleza del acto, ni tampoco constituye una controversia entre el particular y la administración pública de la entidad federativa. En efecto, el cumplimiento de las normas que regulan obligaciones cuya inobservancia origina infracciones que dan origen a multas que emiten las autoridades del trabajo son actos de naturaleza administrativa, porque regulan la situación de un particular denominado patrón como titular de una empresa o establecimiento frente a la administración pública en relación con el cumplimiento de las normas derivadas del artículo 123 de la Constitución, porque no es su denominación la que determina su naturaleza, sino el tipo de relaciones que regulan. Consecuentemente, no es óbice que la facultad de imponer sanciones conferidas a las autoridades locales derive de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción 31ª, incisos A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que lo relevante es que la materia de la reclamación, esto es, que se trata de provisiones de naturaleza administrativa contenidas en leyes federales, por lo que el medio de defensa procedente, tal y como lo resolvió en su oportunidad de la CU, y es coincidente con el criterio de esta ponencia, es competencia ante el juicio contencioso administrativo seguido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es así que se concluye que la atribución de instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos para el cumplimiento de las normas de trabajo, de previsión social, contractuales de carácter laboral y las normas oficiales mexicanas es de ámbito federal. Por ello, le corresponde al multicitado Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de dichos procedimientos en su parte o en su etapa contenciosa. En ese orden de ideas, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este honorable pleno, es confirmar el acuerdo de fecha 17 de enero de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto tratado por el magistrado Gerardo Arroyo? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando su mano derecha. Y les pregunto, por lo que le pido al señor magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, si está de acuerdo con la ponencia que acaba de expresar. Como presidente y titular de la segunda sala, voto a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Ponencia aprobada por unanimidad de votos. Y tome nota, señor secretario. Conforme a los puntos cuarto y quinto del orden del día, procedo a abordar las ponencias relativas a la segunda sala, relacionados al TOCA 340, 341, y previamente abordar estos dos TOCAs, someto a consideración de este honorable pleno tratar de manera conjunta las ponencias TOCAs 340, diagonal 20 y 341, diagonal 20, juicios en línea, en razón de que se trata de las mismas partes y los conceptos de agravio están expresados en el mismo sentido.
Si están de acuerdo con la propuesta, a favor de votarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Magistrada Antonia Guillermina. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Aprobado por unanimidad de votos la propuesta. Procedo a tratar las ponencias relativas a los recursos de reclamación TOCA 340 y 340, TOCA 340 diagonal 20 y 341 diagonal 20, interpuestos respectivamente por el inspector de policía del municipio de Romita, Guanajuato, y el director de Seguridad Pública, Transporte, Tránsito y Vialidad del mismo municipio, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2020, dictada en el proceso administrativo 70 diagonal tercera sala diagonal 2020, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por las partes recurrentes, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la destitución verbal realizado el 27 de diciembre de 2019. Segundo, en el segundo, considerando la sentencia recurrida, se determinó la existencia de la destitución impugnada. En el cuarto, considerando, se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. En el quinto, considerando, se reconocieron diversos derechos. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, identificado como primero, las partes recurrentes en esencia señalaron que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no existe el acto consistente en la destitución verbal impugnada, sino el acto que se materializa es el aviso de rescisión de la relación laboral. Por lo tanto, el proceso de origen debió ser conocido y resuelto por las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros aspectos, señala que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De esta manera, conforme a lo dispuesto por este artículo constitucional, la relación administrativa que existe entre los miembros de la Corporación de la Policía Preventiva y el municipio de Romita, Guanajuato, se regirá por las leyes que expidan las legislaturas federales y local y por las disposiciones reglamentarias que emitan los ayuntamientos. En estas condiciones, cobran aplicación los artículos primero, segundo, sexto, séptimo, fracción primera, inciso G y noveno de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los numerales primero, fracción segunda y 249 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, invocados como fundamento legal de la competencia de la tercera sala de este tribunal en el primer considerando de la sentencia recurrida. En particular, el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, señala que las salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán competentes para conocer de los actos y resoluciones derivadas de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales, estatales y municipales. Dentro de este marco legal, tenemos que las salas de este tribunal son competentes para resolver la terminación de la relación administrativa a través de destitución de los policías con los municipios.
Lo anterior es así, en virtud de que en el segundo, considerando la sentencia dictada en el proceso de origen, la magistrada instructora sostuvo en lo sustancial que se encuentra acreditado que el justiciable se desempeñaba como policía preventivo de la Dirección de Seguridad Pública, Transporte, Tránsito y Vialidad de Romita, Guanajuato, y que el 27 de diciembre de 2019, el inspector de policía de esa unidad administrativa, en la instancia de origen, le comunicó que por órdenes del titular de la dirección aludida estaba destituida, esto sin sustanciar procedimiento alguno en su contra. En la medida de lo expuesto, tenemos que la tercera sala de este tribunal resulta competente para conocer de la controversia que planteó la parte justiciable por la destitución del cargo de policía preventivo que ostenta. Se sostiene lo anterior porque la carga argumentativa no supera las consideraciones y conclusiones externadas por la magistrada instructora como apoyo del fallo protector. Por ende, no les asiste la razón a las autoridades recurrentes. De ahí lo infundado del recurso de reclamación. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto expuesto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo en su contenido, exprésenlo levantando su mano derecha y de manera expresa. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Ponencia aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes en esta sesión. Tome nota al respecto, señor secretario. En cuanto a la ponencia del TOCA 341, magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido de dicho proyecto? Expuesta la ponencia y no viendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 341/20 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, expresarlo levantando su mano. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de esta ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. TOCA aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes en esta sesión. Tome nota, señor secretario. A continuación, y de conformidad con el punto sexto de la orden del día, corresponde a la tercera sala abordar la ponencia relativa al TOCA 218/20. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 218/20, interpuesto por los actores del proceso administrativo
2098/2017, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal. A modo de introducción, referiré que los ahora recurrentes promovieron el proceso de origen en contra de 2 permisos de construcción otorgados por el director de Desarrollo Urbano de San Luis de la Paz a favor de un tercero. Y en la sentencia en materia de este recurso, la primera sala decretó el sobreseimiento porque los actores no demostraron que los actos impugnados incidieran en su esfera jurídica. Ahora bien, los recurrentes exponen como agravio que la sala no haya tenido como impugnados los actos de construcción que indicaron en su demanda. El argumento aludido es infundado. De acuerdo con el artículo 299, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las sentencias dictadas dentro del proceso administrativo deberán contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. Para acatar tal cometido, las salas de este tribunal deben interpretar el sentido de la demanda estudiándola como un todo en su conjunto, para determinar con exactitud la intención del promovente, incluso con la totalidad de la información del expediente respectivo, es decir, atender a lo que quiso decir el actor y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En la demanda de origen, además de los permisos de construcción otorgados al tercero, los ahora inconformes también mencionaron como impugnados los actos de construcción autorizados. Sin embargo, dado que la finalidad del proceso administrativo es analizar la legalidad de actos administrativos, es decir, actos emitidos por autoridades de la administración pública, en términos del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces fue correcto que la sala no haya tenido como impugnados los actos de construcción, ya que estos, al provenir de particulares, no pueden ser materia de análisis en el proceso administrativo. En otro orden de ideas, los recurrentes sostienen que la afectación a su interés jurídico se acredita con la prueba pericial que ofrecieron, pero que la sala no valoró. Tal planteamiento es inoperante, en primer lugar, porque los inconformes aseveran genéricamente que no se ponderó de manera adecuada el dictamen del perito tercero. Sin embargo, como a ellos correspondía acreditar la afectación a su interés jurídico, debieron exponer de qué manera habría variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si se hubiera considerado el dictamen que rindió su perito en lugar del que presentó el perito tercero. Además, los recurrentes no refutan las consideraciones con base en las cuales la sala ponderó la prueba pericial que se desahogó en el proceso. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, la sala expuso que los actores argumentaron que se transgredió su derecho de propiedad previsto en el Código Civil para el Estado de Guanajuato por la edificación de 2 muros perimetrales en el inmueble del tercero. La sala sostuvo que con la prueba pericial desahogada en el proceso por el perito tercero, se acreditó una afectación real e inminente al derecho de propiedad de los promoventes, pero por factores externos. Explicó que, de acuerdo con la prueba pericial, las construcciones están alojadas en un terreno no apto para ello y que los daños que arguyen los promoventes derivan de un conflicto de carácter privado entre particulares que ellos mismos reconocen. Así fue que la sala concluyó que los actores no acreditaron el nexo causal entre los actos impugnados y los daños materiales generados en los inmuebles de su propiedad. Por el contrario, del dictamen pericial se advertía que el origen o causación de los daños materiales se debió a factores externos. Sin embargo, como las disertaciones que expone los inconformes en su escrito impugnativo no combaten frontalmente la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida respecto a determinar con base en el dictamen del perito tercero la falta de afectación al interés jurídico de los actores, entonces son inoperantes. Finalmente, los inconformes alegan que la sala desdeñó la legalidad de la conducta de la autoridad administrativa, soslayando que el interés que asiste para iniciar la acción se encuentra encaminado a controlar y preservar la legalidad de la conducta de la administración pública. Aducen que la sala soslayó lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Conservación del Centro Histórico y de Construcción del municipio de San Luis de la Paz, respecto a la omisión o indebida supervisión de la obra de construcción por parte de la autoridad demandada. Las apuntadas disertaciones son infundadas. Como ya se mencionó, en el proceso administrativo de origen se controvirtió la legalidad de 2 permisos de construcción otorgados por el director de Desarrollo Urbano de San Luis de la Paz a favor de un tercero. En su demanda, los promoventes manifestaron que derivado del otorgamiento de esos permisos y de los actos de construcción,
se produjeron desplazamientos verticales, fisuras y agrietamientos en los respectivos muros de sus predios. Ante estas circunstancias, para que resultara procedente el proceso de origen, es decir, para que en dicha causa litigiosa se pudiera analizar la legalidad de los actos impugnados, a la luz de los conceptos de impugnación hechos valer por los actores, estos debían acreditar que el otorgamiento de los permisos ocasionó las afectaciones que mencionan. Entonces, como los promoventes no demostraron la afectación a su interés jurídico, la sala tampoco podía analizar si la expedición de los permisos impugnados transgredía lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Conservación del Centro Histórico y de Construcción del municipio de San Luis de la Paz. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por los inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, expresarlo levantando su mano derecha. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, señora magistrada, señores magistrados. Ponencia aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes en esta sesión virtual. Tome nota, señor secretario. Continuando con el orden del día, corresponde al titular de la cuarta sala abordar el TOCA 238 diagonal 20. Adelante, magistrado Cuauhtémoc. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Mis mejores deseos para este año 2021 que comienza. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 238 diagonal 20, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 94 diagonal 19, en la cual se determinó sobreseer en el proceso. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del presente proceso, alegando un incumplimiento del objeto o finalidad del decreto expropiatorio, promovió proceso administrativo o demanda de nulidad ante este tribunal, indicando en su demanda como acto controvertido de manera destacada el decreto expropiatorio número 18 del 2001. Ahora bien, aun y cuando se señala como acto controvertido la citada declaratoria de expropiación, del análisis integral de la demanda, como más adelante se verá, según lo expuesto por la parte accionante en su escrito inicial, se puede afirmar válidamente que pretende controvertir el incumplimiento del aludido decreto expropiatorio, pues aduce la parte accionante que el mismo no cumple con el propósito para el cual fue emitido, ya que no se le ha expedido la escritura pública que le otorgue seguridad jurídica respecto del predial del cual refiere ser poseedor desde el año 1997. Razón por la cual solicita que se decrete la nulidad de la donación realizada en favor del municipio de Apaseo el Grande, en el predio que ocupa en la colonia Obrajuelo del municipio de Apaseo, contenida en la escritura pública con motivo del contrato de donación pura, pactado con el gobierno del estado de Guanajuato en ejecución del decreto expropiatorio. Además, la intención de la parte actora de controvertir la donación realizada en favor del municipio es con motivo de que se le reconozca como verdadera poseedora y propietaria del inmueble aludido, a fin de que se le haga entrega de la escritura correspondiente, ya que en esencia considera la solicitante que la escritura pública que se emitió a favor del municipio con sustento en el decreto expropiatorio anteriormente referido es incorrecta.
Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del mismo, la parte actora en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte recurrente alega, en términos generales, que la decisión de la sala fue desacertada, ya que sí tiene interés jurídico para acudir al proceso contencioso administrativo, en virtud de que los titulares de los derechos reales sobre el inmueble expropiado tienen interés jurídico para impugnar el decreto expropiatorio como acto privativo de ese derecho. Manifiesta la parte actora, hoy recurrente, que tiene un derecho real de posesión reconocido en constancias y por confesión expresa, y un pretendido derecho de propiedad, del cual ha solicitado su regularización para que se escriture a su favor. Argumenta el inconforme que el decreto no cumplió con su finalidad de utilidad pública y escrituración a favor de los poseedores, lo cual ocasiona un perjuicio a sus derechos de posesión y propiedad. Asimismo, indica la inconforme que la sala realizó una referencia de manera parcial de los hechos que fueron puestos de su conocimiento en la demanda inicial, aduciendo un cúmulo de situaciones relativas. Pues bien, a tales motivos de disenso, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces en virtud de que a nada práctico conduciría a revocar o modificar la sentencia recurrida, en tanto que la decisión de la magistrada de decretar el sobreseimiento en el proceso es jurídicamente correcta, en virtud de que en la especie se actualiza una diversa causa de improcedencia. A efecto de fijar el acto controvertido, la demanda debe interpretarse de una manera integral, junto con sus anexos, de modo que logre una administración de justicia eficiente, atendiendo a lo que de ella se desprende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de los elementos de ese escrito y los documentos adjuntos relativos es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Luego, entonces, las salas de este órgano jurisdiccional, al considerar la demanda como un todo, no deben constreñirse al estudio individual de los capítulos que la integran, es decir, deben dirigir su atención a su contexto íntegro y a los documentos que la acompañan a fin de determinar lo que la parte actora pretende expresar, pero que por razones de desconocimiento de la técnica en el juicio no señaló en forma correcta. Desde luego que lo anterior no significa que las salas estén perfeccionando la demanda de nulidad en su contenido material, sino que la finalidad de esa labor estriba en armonizar los datos del documento en análisis para fijar un sentido que sea congruente con todos sus elementos. En el caso concreto, la parte actora promovió este proceso ante ese tribunal, denominando el acto de resolución que se impugna como acto controvertido el decreto expropiatorio. Si bien es cierto, un análisis literal del pronunciamiento anterior parece hacer ver que la demandante controvierte el decreto expropiatorio. Sin embargo, no es así, porque no debe perderse de vista que en su escrito de demanda, la accionante manifestó lo siguiente, cito: el decreto expropiatorio no cumplió con su finalidad de utilidad pública y escrituración a favor de los poseedores, lo cual ocasiona un perjuicio al suscrito en mis derechos de posesión y propiedad. Por ello, es que se pide a este honorable tribunal se declare nulo el acto de autoridad del reclamado y se ordene a la autoridad el restablecimiento de mis derechos de propiedad y posesión violentados, decretando la nulidad del decreto expropiatorio, su inscripción, así como la nulidad del acto por el cual se dispone del predio que tengo posesión y que fue otorgado en donación a Presidencia Municipal, quien a la fecha ha sido omiso en otorgar la escritura que dé seguridad al suscrito y acredite mi legal posesión sobre el bien inmueble, ordenando la escrituración del mismo a favor del suscrito, quien ha acreditado la legal posesión del mismo desde el año 97. Fin de lo citado. La accionante a través de este juicio cuestiona un vicio en la ejecución del decreto, esto es, en esencia controvierte la escritura pública, realizada en ejecución de un decreto expropiatorio, alegando la actora que tiene un mejor derecho de propiedad en relación con el inmueble aludido, al haberlo adquirido desde el año 1997. Lo anterior es así, pues inclusive la parte demandante solicita se ordene la expedición a su favor de la escritura pública. Además, la intención de la parte actora de controvertir la donación realizada en favor del municipio es con motivo de que se le reconozca como verdadera poseedora y propietaria del inmueble aludido,
a fin de que se haga entrega de la escritura correspondiente, ya que en esencia considera el accionante que la escritura pública que se emitió a favor del municipio con sustento en el decreto ya referido es incorrecta. En resumen, el fondo de la litis tiene como objetivo que se valore cuál persona tiene mejor derecho de propiedad con respecto a determinado inmueble, solicitando a la parte actora la entrega de la escritura a su favor con respecto al bien inmueble materia del proceso. No se soslaya que el accionante impugna como acto destacado el decreto, empero lo cierto es que la intención de la actora es que se dicte una sentencia en la cual se determine quién es el verdadero propietario del terreno en disputa, para así resolver a favor de quien se debe realizar la escrituración respectiva. Tan es así que los motivos de disenso hechos valer a manera de conceptos de impugnación en su escrito de demanda, en esencia, están orientados a evidenciar el incumplimiento u omisión de la autoridad, pues el actor sostiene el decreto expropiatorio no cumple con el propósito, como ya se refirió hace unos momentos. Luego, entonces, contrario a lo que determinó la sala, el hecho de que la parte actora no hubiera señalado como acto destacado la escritura que contiene el contrato de donación, ello no implica que no pueda tenerse como acto impugnado, pues se reitera que la parte accionante a través del juicio de nulidad cuestiona un vicio en la ejecución del decreto expropiatorio, esto es, en esencia controvierte la escritura pública realizada en ejecución del decreto, alegando la actora que tiene un mejor derecho de propiedad. Lo anterior es así, pues inclusive la parte demandante solicita se ordene la expedición a su favor de la escritura. Ahora bien, una vez fijado que la parte actora en realidad cuestiona el incumplimiento del objeto o finalidad del decreto expropiatorio, así como en la escritura que contiene el contrato de donación, se considera que la especie sí es procedente sobreseer el proceso. Me explico. Como bien lo dijo la magistrada en la sentencia que se revisa, si el actor considera que él tiene el carácter de poseedor de una fracción del predio y su intención es que se le otorgue la escritura en la que se le reconozca la propiedad del inmueble, pues refiere que ello fue el objetivo del decreto, entonces debió solicitarlo ante la autoridad estatal en los términos establecidos en el propio decreto. No pasa desapercibido que la parte actora indica en su demanda, así como en su escrito por medio del cual interpuso la reclamación, que realizó la solicitud de la autoridad municipal. La escrituración para la regularización del lote de que refiere es verdadera, poseedora y propietaria. Empero, se recuerda que si en el 2001, a través del decreto expropiatorio, se expropió a favor del gobierno del Estado el asentamiento humano con el objeto de regularizar la tenencia en la tierra, destacando en su demanda el actor que el inmueble al respecto del cual obtuvo la cesión fue objeto del citado decreto y que la finalidad de tal declaratoria de expropiación era regularizar la tenencia en la tierra a favor de sus legítimos poseedores, situación en la que se asevera la parte actora se encuentra, en virtud de que alega el demandante es el poseedor del inmueble aludido. Luego, entonces, en el anterior contexto es que la solicitud a efecto de que se le adjudique el bien inmueble, la parte actora debió de realizar ante la autoridad estatal como lo sostuvo la magistrada, ya que la propiedad del terreno pasó a ser del Estado, concretamente del dominio privado, precisamente para estar en la actitud de transmitir la propiedad a particulares. Y si la intención es la escrituración donde se concreta la transmisión de la propiedad, entonces tal contrato deberá pactarse con la autoridad estatal. De ahí que en especie se actualiza la causa improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 del Código de la Materia, porque el proceso administrativo es improcedente contra la omisión o incumplimiento atribuido a la autoridad, pues no existe, como dijo la sala, la solicitud a la autoridad estatal para que en su caso se impugnara una negativa ficta. Asimismo, con independencia de lo anterior, en especie se debe sobreseer en el proceso, pues el tribunal carece de competencia para conocer y resolver el proceso administrativo, es decir, carece de competencia para resolver la contienda, en la medida en que el acto impugnado tiene un contenido materialmente civil. La intención de la parte actora es que se dicte una sentencia en la cual se determine lo ya referido. Lo anterior es así, ya que este tribunal puede afirmar válidamente, con base en las consideraciones determinadas por el máximo tribunal del país, que en la especie no sería posible emitir una resolución que resuelva el fondo de la cuestión planteada, en virtud de que el fondo de la contienda versa respecto de que se valore cuál persona tiene mejor derecho de propiedad con respecto a determinado inmueble, además de que la solicitante pretende que se analice la legalidad de la donación realizada en favor del municipio, contenida en la escritura.
En ese contexto se desprende que el decreto expropiatorio es un acto de soberanía mediante el cual se extingue la titularidad de un bien a favor del Estado para destinarlo a satisfacer una causa de utilidad pública que subsiste mientras no sea invalidado por la autoridad competente, en su caso el propio Ejecutivo, a través del recurso de revocación previsto por el 22 de la ley aludida, el Tribunal de Justicia, los órganos judiciales de la Federación, del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ese acto de soberanía se agotó con la emisión de la resolución del decreto expropiatorio dictado en el expediente, pues de la lectura del decreto se advierte que la finalidad del acto fue regularizar ese asentamiento. Ahora bien, de la escritura pública de 2003 se advierte que el titular de la notaría pública hizo constar el contrato de donación pura pactado entre el gobierno del Estado y en calidad de donante y el municipio de Apaseo en su calidad de donataria. Luego, entonces, la escrituración no queda comprendida en el acto de soberanía, pues la propiedad del terreno pasó a ser del Estado, concretamente del dominio privado, y fue en la escrituración donde se concretó la transmisión de la propiedad, pues a pesar de que por medio del secretario de gobierno se escriturara en favor del municipio, lo cierto es que ello ya no constituye un acto de imperio decisorio que extinguiera o creara un derecho, pues al hacerlo no resuelve ningún conflicto entre poseedores o extingue el derecho de algún poseedor, pues hoy ocurrió desde el decreto, sino que solo traslada la propiedad del lote. De ahí que la donación cuestionada por parte de la actora, aun y cuando es producto de la ejecución del decreto aludido, no puede considerarse como un acto de autoridad, en virtud de que para considerar a dicha donación como un acto de autoridad, sería necesario que se hubiera incluido en el decreto la adjudicación concreta de cada lote a una persona determinada, cuando en la lectura del mismo no se advierte que haya ocurrido así, sino que la propiedad pasó a manos del Estado y éste transmitió luego, y actuando en un plano de igualdad, precisamente por haberse incorporado a la superficie a los bienes del dominio privado. Por ende, así como la Suprema Corte determinó que la acción de nulidad de una escritura otorgada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra debe ejercerse en un juicio civil, del mismo modo, si en el caso se cuestiona la donación realizada en favor del municipio, contenida en escritura pública, resulta claro que la competencia para conocer de tal contienda se surte en favor de los órganos jurisdiccionales en materia civil. Por las consideraciones señaladas con antelación, se concluye que este tribunal carece competencia para resolver la contienda. Respecto a este punto, es de destacar que de la donación a que se refiere la escritura, en donde evidentemente el decreto expropiatorio anteriormente referido funge como antecedente del acto, se advierte que no existe una relación de subordinación, ni el federatario público que formaliza la misma lo hace de manera unilateral en un afán de incidir en la esfera jurídica del particular. Por este motivo es dable afirmar que al estar ambas partes en un plano de igualdad, dicho acto tiene una naturaleza eminentemente del orden civil. Se hace necesario indicar que la decisión de este tribunal en pleno con respecto a que este órgano jurisdiccional carece competencia para resolver el proceso no implica desconocer o soslayar el principio de no división de la continencia de la causa, sino que la conclusión en la que arribó este órgano colegiado tuvo como objetivo aplicar las consideraciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, el tribunal colegiado abandonó un criterio en el cual sostuvo la aplicación del principio de no división de la continencia de la causa, con motivo de aplicar las consideraciones emitidas por el máximo tribunal del país. Por tanto, en un contexto análogo, es que este tribunal vuelve a reiterar que la decisión con respecto a que este órgano carece de competencia para resolver el proceso no implica desconocer o soslayar el principio de no división de la continencia de la causa. Por las consideraciones señaladas con antelación, se determina que este tribunal carece de competencia para resolver la contienda y sin que proceda a remitirla al órgano competente. Es oportuno precisar que el estudio de las diversas hipótesis que motivan la improcedencia del proceso no implica una violación al derecho humano al recurso efectivo, ni se configura una denegación de justicia. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen la ley, es claro que ellas también pueden establecerse condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Ante este escenario y de conformidad con las consideraciones plasmadas en este fallo, se llega a la conclusión de que al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios,
Lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto del TOCA 238/20? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 238/20 y en caso de estar de acuerdo con su contenido, expresarlo levantando su mano derecha. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. Aprobada por unanimidad de votos la presente ponencia. A favor de tomar nota, señor secretario. Continuando con el orden del día, de conformidad con el punto 8 de la orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para que proceda a abordar el TOCA 271/2020. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto del orden del día es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 271/20, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 24 de julio de 2020 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1221. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 24 de julio de 2020, la segunda sala emitió un acuerdo donde se negó a admitir la prueba documental, en este caso, expediente administrativo, ofrecido por la parte actora. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El único agravio, donde el recurrente argumenta que la prueba documental consistente en expediente administrativo se debió haber admitido, es infundado en razón a los siguientes argumentos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implica el acceso de los particulares a la impartición de justicia y el derecho a ser parte en un proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Si bien la Ley Suprema tutela este derecho, es la legislación secundaria la que establece los mecanismos y reglas procedimentales mediante los cuales se garantiza el ejercicio de ese derecho. Cierto es que uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada es la facultad de las partes de ofrecer pruebas en el proceso jurisdiccional que permitan al juzgador allegarse de elementos objetivos que sustenten la resolución que se emita en el asunto sometido a su conocimiento. Por esta razón, y con el objeto de otorgar certeza jurídica a las partes, la ley regula el ofrecimiento y admisión de los medios de convicción. Al respecto, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que las partes en el proceso administrativo pueden ofrecer pruebas que guarden relación con los hechos materia de litigio. Sin embargo, en aras de otorgar certidumbre jurídica a las partes, el Código en comento establece una serie de plazos y requisitos de procedencia que rigen el ofrecimiento y admisión de dichas pruebas. En este tenor, el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción, siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate, y su ofrecimiento se encuentra pegado a la normativa. A contrario censo, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no son necesarios, si no tienen relación con el fondo del asunto y si no fueron ofrecidos conforme a derecho. Así,
en cuanto al último de los requisitos enunciados, para determinar si una prueba es ofrecida o no conforme a derecho, resulta necesario realizar un análisis y una interpretación sistemática de las disposiciones normativas que regulan dicha probanza. En esa línea discursiva, es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 48, fracción segunda, 78 y 82 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, mismos que señalan que es posible que el actor ofrezca a juicio documentos públicos, empero, tratándose de los que puedan tener a su disposición cuando no los ofreciere en la demanda. Bastará que acompañara una copia de la solicitud debidamente presentada ante quien corresponda, por lo menos 5 días antes de la presentación del escrito que ofrezca. De los artículos anteriormente mencionados, se advierte que el expediente administrativo que la parte actora ofertó en su escrito de demanda se encuentra ubicado dentro de la categoría de prueba documental, ya que dicho expediente se encuentra conformado por documentos públicos emitidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones y por documentos que el interesado allegó a la autoridad. Por tanto, al ser el expediente un conjunto de documentos a los que la parte actora podía acceder legalmente, era necesario que acompañara al proceso copia de la solicitud debidamente presentada, por lo menos 5 días antes de la interposición del escrito inicial de demanda. Y al no hacerlo así, es que el acuo consideró, con apego a la legalidad, que la prueba no se ofreció conforme a derecho. El pronunciamiento del acuo y el que aquí se plasma no contravienen los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ello cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la siguiente tesis de jurisprudencia que me permito citar su rubro: derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. Y una tesis más, cuyo rubro es derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí la cita. De ahí, lo infundado del agravio. En atención a lo anterior, se propone a este pleno confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto 271, diagonal 20? Expuesta la ponencia del TOCA 271, diagonal 20, y no habiendo ningún comentario, se somete a votación dicho proyecto y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, expresarlo levantando su mano derecha. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrado. Aprobado por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señor secretario. Continuando con el orden del día, señor secretario, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. El único asunto general se encuentra motivado por la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto al calendario oficial de labores 2021, en el cual se destacan como días inhábiles, además de sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el 24 de la Ley del Trabajo, los servidores públicos del servicio del Estado y los municipios, y 15, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, atento a lo dispuesto por el artículo 58
de la Ley Orgánica y 15, fracción sexta del reglamento ya referidos, de la ley del reglamento ya referidos, mismos que fueron remitidos con anterioridad a los magistrados para su análisis. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la propuesta del calendario oficial de labores 2021? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la propuesta de este acuerdo. Sírvanse de manifestarlo levantando su mano derecha. Presidente y titular de la segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala a favor de la propuesta. Tercera sala a favor de la propuesta. Cuarta sala a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrados. Aprobado por unanimidad este acuerdo. Tome nota, señor secretario. En este sentido, señor secretario, procede a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la difusión del calendario oficial de labores 2021 y su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. En ese sentido, no habiendo más asunto que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del día de su fecha, siendo las 10 horas con 43 minutos del día de su inicio. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señor secretario general de acuerdos. Gracias.